We're in the last chapter now of Job, so let's go to Job 42 and Estamos en el último capítulo de Job, así que vamos al capítulo 42. and God now is going to rebuke the three friends of Job. Y Dios ahora reprenderá a los tres amigos de Job. Let's look at verses 7 through 9 of chapter 42. Veamos de los versos 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. God was angry with the things that the friends had said to Job. Dios estaba molesto con las cosas que sus amigos le dijeron a Job. It's interesting to note in verse 7 that God says to the friends, Es interesante que en el verso 7 Dios le dice a estos hombres that you haven't spoken the right things about me like Job has. Ustedes no han hablado lo correcto acerca de mí como mi siervo Job lo ha hecho. When Job has just been corrected for all the things that he has said that were wrong. Aun cuando Job acaba de ser corregido por todas las cosas erróneas que dijo. But God was looking at Job's heart. Pero Dios observó el corazón de Job. Even though he did speak against God foolishly, Aun cuando Job sí habló neciamente en contra de Dios, the Lord didn't hold that against him at the end of the trial. el Señor no lo tomó en cuenta en su contra. These friends actually were used by God to perfect Job. Estos amigos, de hecho, fueron usados por Dios para perfeccionar a Job. And I was thinking that in Scripture there are other examples of this, Y estaba pensando que en las Escrituras hay otros ejemplos de esto, where the Lord uses less righteous people to perfect His chosen saints. donde el Señor usa a personas de menor categoría o de menor rango, de menor nivel espiritual, para perfeccionar a otros de mayor nivel espiritual. Consider Laban and Jacob. Consideremos a Labán y a Jacob. Laban was far worse of a person than Jacob was. Labán era una persona mucho peor que Jacob. Jacob was a deceiver. Laban was the ultimate or the arch deceiver. Si Jacob era un engañador, entonces Labán era un ultra engañador. God used Laban to get at something in Jacob's life. Y Dios utilizó a Labán para extraer algo de la vida de Jacob. And then Laban was set aside and Jacob's name was turned to Israel. Y luego Labán fue dejado por un lado y Jacob y el nombre de Jacob fue transformado en Israel. Or we think of the story of King Saul and David. O pensemos en la historia del rey Saúl y de David. David was persecuted by his father-in-law Saul. David fue atribulado, fue perseguido por su suegro Saúl. Saul was full of jealousy, and in fact, you could make the case that he was demon-possessed. Saúl estaba lleno de celos y de hecho se puede afirmar que estaba endemoniado, Especially toward the end of his life. en especial al final de su vida. But Saul was used by the Lord to perfect his choice saint, David. Pero Saúl fue usado por Dios para perfeccionar a su escogido, a David. So even these friends of Job, though they were not correct in much of what they said, Así que aún estos amigos de Job, aun cuando no estuvieron en lo correcto, God used them to bring out certain things in Job's life. Dios los usa para extraer, para extirpar ciertas cosas en la vida de Job.
And in verse 10 of Job 42, God turns the whole captivity when Job prays for his friends. Y en el verso 10 del capítulo 42, Dios torna toda la aflicción de Job después de que ora por sus amigos. Job could have been bitter and said, "Why did you treat me this way?" Job pudo haberse amargado y decir, ¿por qué me trataron así? In one of the chapters that we read previously, he said, "If you were going through what I'm going through, I wouldn't speak to you in a harsh way." En unos capítulos anteriores vemos que Job les dice que si ellos estuvieran en su lugar, él no les hablaría de una manera tan áspera. So he could have held ill feelings against his friends, Así que él pudo haber guardado resentimiento en contra de sus amigos, but instead he prayed for them, pero en lugar de eso, él oró por ellos and he chose to forgive. y escogió perdonarlos. Let's read Romans 12:21 together. Leamos Romanos 12, verso 21. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Job returned good in spite of the evil that they had done. Job respondió con bien a cambio del mal que le hicieron. And I was speaking to someone recently about the thought of forgiveness. Y recientemente hablaba con alguien acerca de la idea del perdón. It's very easy to say, "Oh, just forgive what they did to you." Es fácil decir, tan solo perdona lo que te hicieron. But sometimes people have suffered greatly at the hands of others. Pero en ocasiones las personas han sufrido mucho en las manos de otros. All kinds of pain and abuse from someone, perhaps. Han recibido todo tipo de dolor y abuso de parte de otros. And so we want to be careful to be sensitive when we just say, "Oh, just forgive." Así que tenemos que también ser sensibles y a la hora de decirle, ay, solo perdona, Lucía. But I will say that forgiving is something that we choose to do rather than what we feel to do. Pero también debo añadir que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Remember that doing what is right doesn't always feel great. Recordemos que hacer lo correcto no siempre se siente bien. We have to do what's right regardless of how we feel. Tenemos que hacer lo correcto sin importar cómo nos sentimos. There's much that we do in the Christian life that honestly we would probably choose not to do. Hay muchas cosas que hacemos en la vida cristiana que en realidad no quisiéramos hacer, But we know it's the right thing, so we do it. pero sabemos que es lo correcto y por lo tanto lo hacemos. Even Jesus himself knew that it was the Father's will that he go to the cross. Aún Jesús sabía que la voluntad de su Padre era que fuera a la cruz, But he didn't feel great as he went to the cross. pero él no se sentía tan bien yendo a la cruz. In fact, he was asking his Father, "If there's any way this can be removed from me, please do it." De hecho, él le pidió a su Padre, si existe una manera de evitar esto, por favor hazlo. In fact, he confided in his disciples, he said that my soul is exceedingly sorrowful. Y él en confidencia se lo contó a sus discípulos, diciéndoles, mi alma está afligida hasta lo más profundo. So Jesus did not feel great even though he was doing the right thing. Así que Jesús no se sentía bien realmente, a pesar de que estaba haciendo lo correcto. And that's how it can be with this thought of forgiveness. We choose to do it even though it may not feel good to do it. Y lo mismo es con el tema del perdón. Nosotros decidimos perdonar, aun cuando no nos sintamos tan deseosos de hacerlo. So we see that now God is going to bless Job greatly. Vemos ahora que Dios está a punto de bendecir a Job grandemente. He's going to give him double from all that he had. Le dará el doble de todo lo que tenía. Let's look at verse 12.
Veamos en el verso 12 of 42. del capítulo 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. So even though Job was extremely wealthy and had much at the beginning of the trial, Así que a pesar que Job era un hombre extremadamente adinerado al principio antes de su prueba, God gave him double. He gave him more than he had before. Dios le dio el doble, más de lo que tenía antes. And we said that God deals with us by looking at the end of the matter, looking where he's bringing us to. Y ya mencionamos que Dios trata con nosotros según lo que Él ve al final de la historia. He gave him a double. All right. Just a second. So in the textbook, it talks about that when we get that double blessing, it's also double responsibility. Y en el libro de texto van a encontrar de que cuando recibimos la doble bendición, también recibimos una doble responsabilidad. If God is going to use you, again, he's going to, in a great way, he's going to have to deal with you in a significant way too. Si Dios quiere usarte de una manera grande, también tiene que trabajar en ti de una manera grande. If God doesn't put that foundation in us, we're going to crumble. Porque si Dios no pone ese fundamento en tu vida, vas a tambalear. I had a friend who was a missionary in India, Tengo un amigo que era misionero en la India. and over the compound where he and his wife ministered for a number of years, Y en el complejo en donde él y su esposa ministraban, they had a little banner or a little sign painted, tenían un rótulo escrito and it said, "What you build in your ministry, you can destroy by your character." que decía: lo que puedes construir con tu ministerio, lo puedes destruir con tu carácter. It's more important to have good character than to have a flourishing ministry. Es más importante tener un buen carácter que un ministerio floreciente. Here's another prayer you can add to your arsenal. Esta es otra oración que le pueden agregar a su armamento. I also pray, Lord, don't give me more than I can handle. Señor, no me des más de lo que puedo manejar. Don't give me a thimbleful more of your anointing than I'm capable of receiving. No me des más, ni siquiera un pelito más de tu unción de lo que yo puedo manejar. It's not worth it to have God's blessing and then to bring shame on His name. No sirve de nada tener la bendición de Dios, la unción, y solo traerle vergüenza a su nombre. If we don't have the character, it's not worth having the anointing. Si no tenemos el carácter, no sirve de nada tener la unción. We shouldn't be comparing ourselves to other people's ministries anyway. De cualquier manera, no debemos compararnos con los ministerios de otros. Each one of us has a different part in the body of Christ. Cada uno de nosotros juega un papel distinto dentro del cuerpo de Cristo. And success in your life is defined as fulfilling God's will for you. Y el éxito en la vida se define cumpliendo el propósito de Dios para ti. So find out what God wants you to do and do it. Así que descubre lo que Dios desea que hagas y hazlo. Don't say, God, I need the power that person has. No digas, Señor, yo necesito el poder de aquella persona que aquella persona tiene. Say, Lord, give me what I need. Sino digámosle, Señor, dame lo que necesito. Amen? Amén. Let's go on to verse 13 and 15. Veamos Go ahead, keep going. ahora en los versos 13 al 15. Just read. Go to 13 and then 15. You don't have to read their names. Okay. Veamos en los versos 13 y en el verso 15. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. So God even restored his family, not just
not just his material wealth, but he gave him beautiful daughters. Así que Dios restauró todos sus bienes materiales y también su familia. Es decir, no solo le dio lo material, también unas hijas muy hermosas. Let's look at verses 16 and 17, the last two verses in the book. Veamos los versos 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Do you remember that yesterday we looked at Job reflecting upon his life before the trial? ¿Recuerdan que ayer vimos a Job reflexionando sobre su vida anterior? He was doing everything right and he was enjoying God's blessing. Él estaba haciendo todas las cosas bien y disfrutaba de la bendición de Dios. And he said, this is how I'm going to finish out my days. Y él pensó, esta es la manera en que terminaré mis días. I'm going to be surrounded by my children and I'm going to die in a good full old age. Estaré rodeado de mis hijos y moriré en buena edad, lleno de años. And that's what happened. Y eso sucedió. He was surrounded by his children and grandchildren and great-grandchildren. Estuvo rodeado de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. He had 140 more years added to his life after the trial. Y se le añadieron 140 años más de vida después de la prueba. So he died in a full old age. Así que sí murió lleno de años. But he didn't know that there was going to be something before that. Pero lo que él no sabía es de que algo iba a pasar antes de todo eso. God took a wonderful man and made him even better. Dios tomó a un hombre maravilloso y lo hizo aún mejor. And God did that for our benefit. Y Dios hizo eso para nuestro beneficio. That we could be encouraged when we go through difficult times. Para que nosotros nos animemos al pasar por tiempos difíciles. It's how we end up that is the most important, isn't it? Lo más importante es cómo terminamos, ¿no es así? In Ezekiel chapter 33, En Ezequiel capítulo 33, and we're not going to go through it all, but in verses 8 through 19, de los versos 8 al 19, y no lo vamos a ver todo, the prophet makes God speaks to the prophet Ezekiel, el Señor le habla al profeta, and he is saying in essence, it's the end that matters. y en esencia le dice, el final es lo que importa. He said, if you are a righteous person and you transgress and leave God's ways, Si eres una persona justa, pero transgredes y te apartas de Dios, all your righteousness isn't going to be remembered. toda tu justicia será olvidada. People often say, oh, I remember meeting with God 20 years ago. Hay personas que dicen, recuerdo cómo me encontré con Dios 20 años atrás. Oh, where are you now? Pero ¿dónde estás ahora? That's what matters. Where are you today? Eso es lo que importa. ¿Dónde estás hoy? And the opposite is true. Y lo opuesto también es verdad. Sometimes people have a bad beginning, Hay personas que tienen un mal comienzo and they make a lot of mistakes along the way. y cometen muchos errores en el camino. But when they repent and are right with God, Pero al arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, the Lord says, I forget all of the previous unrighteousness. el Señor dice, yo olvido todas las injusticias pasadas. I'm only going to remember them for good. Solo voy a recordar lo bueno de ellos. Do you see how God looks at things? ¿Ven cómo es que Dios hace las cosas? He's looking at the end. Él está viendo el fin. The righteous person who backslides and rejects God, God's going to forget all their goodness. El justo que se descarría, Dios va a olvidar sus buenas obras. But the sinner who repents and walks in God's ways, God says, I'm going to forget all your sins. Pero el pecador que se arrepiente, Dios olvida sus pecados pasados. So God brings us through difficulties, but the end is good if we retain our faith in Him. Así que Dios trae dificultades, pero el fin es bueno si permanecemos en él. Jesus used the example of childbirth. Jesús es el ejemplo del nacimiento de un niño. And he said when a woman gives birth, she's in a great pain, she's in great travail. Da el ejemplo de un niño que está naciendo. Dice, cuando una mujer está en el parto, tiene muchos dolores. But after the child is born,
she rejoices in that she has a son or a baby. Y luego que nace el niño, ella se regocija. And all of the travail is forgotten, all the suffering, Y todo el sufrimiento y la agonía se olvidan, because her man-child is born. porque su hijo ha nacido. And when God brings new life into our brings new life to us, Y cuando el Señor nos trae vida nueva, we forget all of the travail. We forget what many times what brought us to that point. olvidamos toda la angustia, la tribulación In the que nos llevó ahí. In the midst of the dark times, we think, I'll never be happy again. En medio de la oscuridad pensamos, nunca más seremos felices. But after the trial's over, we can hardly remember it. Pero después que acaba la tribulación, apenas si lo recordamos. It is just kind of like a bad dream. Es como si hubiera sido un mal sueño. Let's look at verse, where was I? Job 42 and, no, that's good. That's good. So that is the end of the book of Job, as we've come to the end of the scripture part of it. Bueno, ese es el final del libro de Job, según las escrituras, lo que está plasmado en la escritura. But we're going to look at a few little topics related to Job. Pero vamos a ver ahora algunos cuantos temas relacionados con Job. And I want to touch the subject of complaining for a few minutes. Quiero que hablemos un momento del tema de las quejas. Now, let us turn in our Bibles to Romans, Vamos al libro de Romanos, and let's look at chapter 2. en el capítulo 2. I am having the worst time. Okay. No, maybe I want Romans 1. Jesus. Where is it? Sorry, Romans 1. Perdón, es en Romanos 1. And Paul lists a whole bunch of terrible sins, Pablo hace un listado de pecados horrendos. and we see that he speaks on homosexuality. Go ahead. Él habla acerca del homosexualismo. And verse 28, it says God gives them over to a reprobate mind. Y en el verso 18 dice que Dios los entrega a una mente reprobada. And let's look at this terrible list. Let's go from verse 29 through 31. Y veamos en los versos 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. That's a terrible list of sins, isn't it? Ahora, esta es una horrenda lista de pecados. But I want you to notice where all of these sins start. Pero notemos, ¿dónde comienzan todos estos pecados? Let's back up to verse 21. Regresemos al verso 21. And just read up to neither were thankful. Yeah. Because read the first half. Okay. Y en el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. You see, all of these horrific sins start with a sin that you might not think is that bad. Todas estas cosas horrendas comenzaron con un pecado que uno quizás no considere tan malo. It all starts with unthankfulness. Todo comenzó con ingratitud.
And that unthankfulness, if it's not corrected, can lead to all of these other, what we would consider more serious sins. Y esta ingratitud, si no se corrige, puede conducir a todos estos males severos. It is important that we have a thankful heart. Es importante tener un corazón fiel. In Psalm 68, it says that he daily loads us with benefits. En el Salmo 68 dice que Él nos colma de beneficios todos los días. And then it goes on to list some of the benefits. Y luego hace un listado de esos beneficios. In the States, when we go to apply for a job, En los Estados Unidos, cuando uno aplica a un trabajo, we look for not only what the pay is going to be, but what the benefits are. nosotros vemos no solo cuál será el salario, sino cuáles son los beneficios. Is there vacation days? Hay días de vacaciones, Or is there health benefits? hay beneficios de seguridad, de salud, And we have to take that into account when we're looking for a job. y hay que tomar esto en cuenta antes de aplicar al trabajo. But when you look into Christianity, it talks about about the benefit package that we get. Y cuando vemos el cristianismo, se nos habla del paquete de beneficios que recibimos. Scripture says he gives us daily, he loads us with benefits. Y la escritura dice que nos inunda con beneficios. So we don't want to have a heart that complains. Así que no debemos tener un corazón que se queja. When we complain, it's because we are not content with what God has given us. Cuando nos quejamos es porque no estamos conformes con lo que Dios nos da. Let's look at 1 Timothy chapter 6 and verse 6. Veamos en 1 Timoteo capítulo 6 y verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. If we can be in right relationship with God Si podemos tener una buena relación con Dios and be content with what he's given us, y estar contentos con lo que Él nos da, we've arrived. entonces hemos llegado. When you look at what the Apostle Paul went through, Cuando consideramos lo que el apóstol Pablo sufrió, he learned that he was going to be content in no matter what situation he was in. aprendió a estar contento sin importar las circunstancias. Let's look at Philippians and chapter 4 Veamos en Filipenses capítulo 4 and verse 11. y verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. And 12 too. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. So we want to be content. Así que debemos estar contentos. When we're not, it puts unrest in us. Cuando no lo estamos, esto nos trae ansiedad. We always want more. We always need more. Siempre queremos más, siempre necesitamos más. And I've seen families that suffer because there's discontentment in the home. Y he visto familias que sufren porque hay descontentamiento entre ellos. We need a bigger house. We need another car. Necesitamos una casa más grande, necesitamos otro carro. And people are working more hours than they need to and leaving their family behind La gente trabaja más horas de lo necesario y abandona a sus familias because they have a lust or covetousness for things. porque tienen un deseo por las cosas materiales. But some of the happiest people that you'll ever meet are those who don't have a lot, Pero algunas de In las this personas más felices que usted puede conocer son aquellas que no tienen mucho en esta vida, but they have a relationship with God. pero tienen una relación con Dios. But a desire for more will take rest from our souls. Pero un deseo por más va a quitarle la paz a nuestra alma. When we complain, many times it's because we are comparing what we have with what someone else has. Cuando nos quejamos, muchas veces es porque comparamos lo nuestro con lo de otros. But we want to ask God to just give us what we need. Pero debemos pedirle a Dios que solo nos dé lo que necesitamos.
much of the advertising and marketing that is used today to get you to buy products La mayor parte del marketing y de la publicidad se utiliza para hacernos comprar más is based on envy or covetousness. y se basa primordialmente en la envidia y en la codicia. Why should that person have something that you don't? ¿Por qué esa persona tiene algo que tú no puedes tener? Or everybody else has this certain thing, you're being left behind. O todos tienen esto y tú estás quedándote atrás. And so people need to work harder to get these things. Así que la gente tiene que trabajar más duro para adquirir estos bienes. But this also can creep over into the spiritual realm too. Pero eso también puede alcanzar el área espiritual. We already talked about how God has a specific plan for each one of us. Y hablamos como Dios tiene un plan específico para cada uno. But we can compare ourselves with other people in the Church of Jesus Christ. Pero también podemos compararnos con otros dentro de la iglesia de Cristo. And the Apostle Paul said that we shouldn't be comparing ourselves with one another. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos compararnos los unos con los otros. When we do that, one of two things can happen. Cuando lo hacemos, una de dos cosas puede suceder. We can find people who we think are way above us spiritually. Encontramos gente a quien creemos que están muy por encima de nosotros espiritualmente. And we can just give up. Y simplemente nos rendimos. Oh, I'll never attain to what that brother has. Nunca voy a alcanzar lo que este hermano ha alcanzado. There's no way I'll have the ministry that they have. No hay manera que yo pueda alcanzar un ministerio como ese. I might as well just give up. Mejor me rindo. So that's one reason we don't compare, Esa es una razón por la que no debemos compararnos. because we'll find someone better than us. Porque siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros. Or the opposite can happen. Y lo opuesto también sucede. We find somebody who we consider to be doing a lot worse than we are. Encontramos a alguien que está muy por debajo nuestro o que consideramos que está muy por debajo nuestro. And that can lead us to be arrogant. Y eso nos puede llevar a ser arrogantes. I'm a lot better than that person. Soy mucho mejor que esa persona And we can get all puffed up y podemos inflarnos and not go on with God ourselves y no continuar con Dios because we think we're okay. porque pensamos que ya estamos Because bien, we're better than that guy over there. porque somos mejores que aquel que está ahí. So this is why we don't compare ourselves with others. Por eso es que no nos comparamos los unos con los otros. And also when we complain, we're not seeing things from God's point of view. Y también cuando nos quejamos, no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. I used this example a couple nights ago Utilicé este ejemplo unas noches atrás. about how we relate to our own children. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros propios hijos? They don't see that when we discipline them or that when we put restrictions on them, Ellos no pueden ver que al disciplinarlos, al restringirlos, it's not because we don't love them, it's because we do care for them. no quiere decir que no los amemos, sino que nos preocupamos por ellos. If we stop our children from running out into the busy street, Si detenemos a nuestro hijo de correr hacia una avenida, they may think, well, my parents don't want me to have any fun. pueda que ellos piensen, mis padres no quieren que me divierta. But you see what's going to happen if they run out into the street. They're going to get hurt. Pero sabemos lo que sucederá si se lanzan a una calle, a una avenida. Van a salir lastimados. Or when you make them do their schoolwork, their homework. O cuando los obligamos a hacer su tarea de la escuela. Oh, my parents are being too strict on me. Ah, mis padres son muy estrictos conmigo. But you see that if they do well in school, that it will help them in their life. Pero sabemos que si a ellos les va bien en la escuela, esto les ayudará en la vida. Or maybe we warn them from staying away from certain friends that we consider dangerous. O les advertimos sobre mantenerse alejados de ciertas amistades que son peligrosas. Because we're older and we have the benefit of experience. Porque somos mayores y tenemos el beneficio de la experiencia. And we can tell that they're making mistakes that will harm them ultimately. Y sabemos que están cometiendo errores que los lastimarán. But it's the same with our relationship with God. Pero lo mismo aplica para nuestra relación con Dios. We don't see things from His perspective No vemos las cosas desde su perspectiva and realize that He is doing what is best for us. para darnos cuenta de que Él hace lo mejor
para nosotros, por nosotros. So we say, Lord, please help me not to complain. Así que digámosle al Señor, pidámosle que nos ayude a no quejarnos. In the journey of the children of Israel, En el viaje del pueblo de Israel, we see how angry that the Lord was when his people were complaining. sabemos lo molesto que Dios estaba cuando su pueblo se quejó. He took it as a personal insult. Y Él lo consideró un insulto personal. After all I've done for you, you don't think I care about you. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿creen que no me preocupan? That I'm not going to bring you in. ¿Que no los llevaré al lugar? Do you remember when he sent the poisonous snakes into the camp? ¿Recuerdan cuando envió las serpientes venenosas al campamento? And they bit the people, and many of them died. Y mordieron a las personas y muchos murieron. And why was that done? ¿Por qué sucedió esto? Because of the complaining that, Por- that God's people were doing. Porque se quejaron, el pueblo de Dios se quejó. All right. Now I want to just develop one little thing that I said about our walk and our maturity. Ahora quisiera desarrollar un tema que hablamos acerca de nuestro caminar y de la madurez. And I said that when we compare ourselves with others, we can become discouraged. Mencionamos que si al compararnos con otros nos podemos desanimar, Because we see someone who's ahead of us. porque vemos a alguien que va delante nuestro. But I want to talk for a minute about being perfect Pero quiero hablar un momento acerca de la perfección and knowing and being perfect, being mature to where God wants us. siendo maduros, es decir, alcanzando la madurez a la que Dios nos ha llamado. There's a difference. There's a term called relative perfection. Hay un término llamado perfección relativa, That we can be perfect for where we're supposed to be. que podemos ser perfectos para el lugar donde se supone que debemos estar. For example, let's think about a little baby. Por ejemplo, pensemos en un bebé. Now, a baby can be perfect, Un bebé puede ser perfecto, and it can be crying, puede estar llorando and a baby can't feed itself, y no puede alimentarse a sí mismo, and it can't dress itself no puede vestirse, or bathe himself, no puede bañarse, and it cries all the time. Well, I already said cries. It can't do anything for itself. en otras palabras, no puede hacer nada por sí solo, But it's a perfect baby. pero es un bebé perfecto. And a mother or father say, look at my perfect little son. Y un padre y una madre dicen, vean a mi hijo perfecto. It can bring a lot of joy to the parent. Y puede traer mucho gozo a los padres. Now let's go ahead 10 years. Ahora avancemos 10 años. What if that child cries all the time ¿Qué pasa si ese niño sigue llorando todo el tiempo? and can't dress himself Si no se puede vestir solo, and he can't feed himself si no puede alimentarse solo and can't take care of any of his needs? y no puede cuidar ninguna de sus necesidades He's drinking from a bottle. y que sigue tomando del biberón. That would cause the parents great heartbreak. Esto quebrantaría el corazón de sus padres. Why would that be? ¿Por qué? When the baby was doing all that, it was all right because it was perfect for where it was supposed to be. Cuando el bebé hacía esto, era perfecto porque estaba bien para la posición que él tenía. But if there hasn't been any growth or maturity in 10 years, those same actions are going to cause heartbreak. Pero si no ha habido ningún crecimiento ni madurez en 10 años, esas mismas actitudes van a causar mucho dolor. We want to progress. We want to be perfect for where we are. Debemos progresar, debemos ser perfectos para donde se supone que debemos estar. When
person is converted, when they become saved, Cuando una persona se convierte, se salva, they could be perfect as a spiritual baby. ellos pueden ser perfectos como bebés espirituales. They may have a lot of problems, but God knows where they're at in the kingdom. Pueda que tengan muchos problemas, pero Dios sabe qué posición tienen en el reino. But if after 20 years of being walking in Christianity, Pero si después de 20 años de caminar en el cristianismo if they're acting in that same way, there's a problem. siguen actuando igual, entonces hay un problema. Another example would be vegetation, a plant. Otro ejemplo es la vegetación, las plantas. Now, you could have perfect corn, Se puede tener maíz, una mazorca perfecta. at the beginning of July. The corn where we're at is supposed to be to your knee. Y a principios de julio, de donde yo vengo, las mazorcas llegan hasta la rodilla. And the farmer who sees corn at knee height in July is going to be very happy. Y cualquier granjero que vea a su maíz llegar hasta la rodilla va a estar muy contento, That's perfect corn. porque es perfecto. But in a few months, when it's harvest time, Pero a los pocos meses, cuando llega la cosecha, if that corn is still at knee height, si ese maíz sigue a la rodilla, the farmer is not going to be pleased. el granjero no estará contento, In fact, he's going to be bankrupt porque estará quebrado, because corn at that height doesn't produce what he's looking for. porque el maíz a esa altura no produce lo que él desea. Do you understand the truth here? ¿Comprenden esta verdad? So we want to be perfect for our stage in our Christian walk. Así que debemos ser perfectos según el estado, según la temporada, la época de nuestro caminar. When you look at someone else in the church, Cuando vemos a alguien más en la iglesia, don't try to compare yourself to them. no intentemos compararnos con esa persona. They're at a different stage. Están en etapas distintas. They may be perfect for where they're at. Ellos pueden ser perfectos en la etapa que les corresponde. But look at yourself instead. En lugar, veámonos a nosotros mismos. Say, Lord, am I maturing? Am I progressing? Señor, ¿estoy madurando? ¿Estoy progresando? Paul was very discouraged when he looked at one of his churches. Pablo estaba muy desanimado al ver una de sus iglesias. He said, at a time when you should be enjoying strong meat, you're still drinking milk. Les dice, es época en que debieran disfrutar de la carne, pero en lugar de eso disfrutan de la leche. And he said, when many of you should be teachers and fathers in the faith. Muchos de ustedes debieran ser maestros y padres en la fe. So it's a process of growing and maturing in our walk. Así que es un proceso de crecimiento y de madurez en nuestra caminata. In chapter 1 of Job, we see that Job was referred to as perfect and upright. En el capítulo 1 de Job vimos que Dios se refiere a Job como alguien perfecto y justo. So if Job was perfect and there was no room for improvement, Así que si él era perfecto y ya no había cabida para ninguna mejora, then there would have been no need for all the trial and suffering that he had gone through. no hubiese habido necesidad de ninguna prueba, de ninguna tribulación, de ningún mejoramiento. But Job was perfect for that stage of his life. Pero Job era perfecto para la etapa en que se encontraba en su vida. But after the trial, he became even more perfect. Y después de la prueba, él se volvió alguien aún más perfecto. There were other things that God wanted to do in his life, that he wanted to bring him to another level, another stage. Habían otras cosas que Dios deseaba hacer en su vida para subirlo de nivel, llevarlo a otra etapa. Let's take a look at 1 John and chapter 2 Veamos en Primera de Juan, capítulo 2 and verse 3. y verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. In other words, we are growing if we continue to keep his commandments. En otras palabras, continuamos creciendo si guardamos sus mandamientos.
We need to stay close to Him and to maintain that relationship. Debemos permanecer cerca de Él y mantener esa relación. He's saying we are coming to know Him. We are knowing Him more if we keep His commandments. Él está diciendo, sabemos que le conocemos, lo conocemos más si guardamos sus mandamientos. The prophet Hosea said in Hosea 6:3, El profeta Oseas dijo en Oseas 6:3, then shall we know if we follow on to know the Lord. entonces sabremos si continuamos conociendo al Señor. In other words, there's a continuing on. It's a journey. It's a walk. En otras palabras, es un crecimiento continuo, es un viaje, es una caminata. If you have ever read the story of Pilgrim's Progress, Si alguna vez han leído la historia del progreso del peregrino, it's a parable about the Christian walk. es una parábola sobre la caminata cristiana. How many have ever read Pilgrim's Progress? ¿Cuántos han leído el progreso del peregrino? Not enough. No hay suficientes. Yes, Pastor, thank you that you raised your hand. back Los there. pastores la levantaron la mano. An wonderful book. Un libro muy hermoso. I recommend it. Se lo recomiendo mucho. My uncle didn't write that one. Ese no lo escribió mi tío. Written by John Bunyan, Lo escribió John Bunyan. and it was I believe in the 1600s. Creo que fue en el siglo en el 15. En el siglo XVII, perdón. It's a parable of a person coming from the city of destruction going on to the celestial city. Es la parábola o la figura de un hombre que iba de la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial. It's written like an adventure story. Y se escribió en la forma de una aventura. In fact, they've even made children's versions of the book De hecho, se han escrito versiones para niños de este libro and made even animated movies of it e incluso han hecho películas animadas, because there's some exciting parts in it. porque hay partes muy emocionantes. But it's a wonderful story of Christian growth. Pero es una historia maravillosa sobre el crecimiento del cristiano. And there's much truth in it. Y hay muchas verdades contenidas. And we see a man coming from a city called destruction and all of the different encounters that he has along the way. Y vemos a un hombre que sale de una ciudad llamada la ciudad de destrucción y tiene muchos encuentros a lo largo de su camino. And all the temptations that he faces to try to get him off the path. También enfrenta muchas tentaciones que intentan alejarlo del camino. He's told if you stay on this path, you will make it to the celestial city, heaven. Pero se le dice, si permaneces en este camino, llegarás a la ciudad celestial, al cielo. But all kinds of things happen to try to get him off. Pero todo tipo de cosas le suceden que intentan alejarlo del camino. But it is a progress. That's why it's called Pilgrim's Progress. Pero es un progreso, por eso se le titula el progreso del peregrino. The next time I come down here, I'm going to ask again who's read the book. La próxima vez que venga les voy a preguntar si ya leyeron el libro. I want to see more hands next time. Y quiero ver más manos levantadas. Okay. Let's read 2 Corinthians 5:17. Leamos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Now, all things do not become new right away. Ahora, no todas las cosas son hechas nuevas de inmediato. In Deuteronomy chapter 7 and verse 22, En Deuteronomio 7:22, God said, I'm going to bring you into the land that I've promised, el Señor dice, los llevaré a la tierra que les he prometido, but I'm not going to give you complete victory right away. pero no les daré la victoria por completo o al instante. Let's look at that. Deuteronomy 7:22. En el 7:22 de Deuteronomio. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti de poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida,
para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. In other words, I'm going to give you little victories here and little victories there. It's not going to be all at once. En otras palabras, te daré unas victorias por aquí y otras victorias para allá. No va a ser todo de un solo. This is another truth to remember about our Christian walk. Es otra verdad que debemos recordar sobre nuestra caminata cristiana. We want everything to be fixed at once. Queremos que todo se arregle al instante. Or we look at what we think is our biggest problem. O vemos lo que creemos ser es nuestro mayor problema. We say, God, you need to deal with that. Y decimos, Señor, trata con esto. But He might have a different priority than we do. Pero quizás Él tiene otras prioridades. But as we progress, as we go, He's going to deal with these little enemies a little at a time. Pero conforme progresamos, conforme continuamos, Él va a lidiar con todos estos pequeños enemigos, poco a poco. What I'm saying is that our Christian walk is progressive. Lo que estoy diciendo es que nuestra caminata cristiana es progresiva. Job was perfect, yet there was more for him to attain to. Job era perfecto, pero aún así había mucho más que él podía alcanzar. And our walk is the same. Y nuestra caminata es igual. God wants to take us from one level to the next. Dios quiere llevarnos de un nivel a otro. Don't compare yourself to others. No nos comparemos con otros. They may have started the journey earlier or later than you. Ellos quizás iniciaron el viaje antes o después. In Hebrews, let's read Hebrews 6 and verse 1. Leamos Hebreos 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. So, actually, he goes on to list some other doctrines. Y de hecho él continúa haciendo una lista de otras doctrinas. But the point is, Paul was saying there are basic doctrines, Pero el punto es que Pablo dice, hay doctrinas básicas, but if you want to be perfect, you have to leave those foundational truths and go on. pero si quieres ser perfecto, debes dejar esas verdades fundamentales y progresar, continuar hacia otras. Think about how a student progresses even in school. Pensemos cómo un estudiante progresa en la escuela. You can be you have first grade, second grade, like that? You have grades? Okay. So you can be a perfect first grader. Puede ser perfecto en primer grado. And know all of your letters and your basic math. Conocer todo el alfabeto, conocer las operaciones básicas, matemáticas. But there's much more. Pero hay mucho más. You have to get through the first grade before you can learn the second grade truths. Y hay que pasar por el primer grado antes de aprender lo del segundo grado. And God wants to take us to a higher level. He wants us to graduate. Y Dios desea llevarnos a un nivel más alto, desea que nos graduemos. So we want to say, Lord, keep bringing me on. Así que debemos pedirle al Señor que nos siga guiando, nos siga promoviendo. So do you understand this truth? ¿Comprendemos esta verdad? Amen. Okay, we're going to finish. I'm going to just end on one. I want to make one more point. Bueno, vamos a terminar y quiero finalizar con un último punto. Job received the double portion. Job recibió la doble porción. And the double portion in Scripture went to the firstborn son. Y la doble porción en las Escrituras era para el primogénito de la familia. Let us say, for example, that a man had 7 sons. Digamos, por ejemplo, que un hombre tenía 7 hijos. He would divide all that he had into 8 portions. Dividía todo lo que tenía en 8 partes. And he would give the firstborn son 2 portions. Y le daría al primer hijo, al primogénito, 2 porciones. And all the other sons would get 1 portion. Y el resto obtendría solo una. And so to qualify for the double portion, as Job did, Así que para calificar a la doble porción, como lo hizo Job, that we have to qualify to be firstborn. debemos ser los primogénitos. And in Scripture, we see
that there are qualifications to be firstborn. Y en las escrituras vemos Spiritually, that is. que hay requisitos espirituales, no, requisitos para ser primogénitos espirituales. And there are many examples of them. Y hay muchos ejemplos de esto. But I want to just talk about losing your birthright, losing that firstborn status. Sin embargo, quiero que hablemos acerca de cómo se pierde la primogenitura, cómo se pierde ese privilegio. And the primary example of a person who loses their birthright is Esau. Y el ejemplo por excelencia de alguien que pierde su primogenitura es Esaú. And I want to look at him as he's referred to in the New Testament, even though he lived in the Old Testament. Y quiero que lo veamos desde el punto de vista del Nuevo Testamento, a pesar de que él vivió en el Antiguo. And I'm assuming that you Bible school students know the story of his life in Genesis. Y asumo que ustedes como estudiantes bíblicos conocen ya la historia de Esaú en el Antiguo Testamento. Yes. ¿Sí? Okay. But I want to read from Hebrews chapter 12 and verse 16. Pero quiero leerlo desde Hebreos capítulo 12, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Now, I want to look at the word profane. Quiero que veamos la palabra profano. Many times we think of profane as just cursing or evil language, dirty language. Muchas veces podemos interpretar la palabra profano como una lengua vulgar o mal hablada. For example, we might say, I don't want to see that movie because it has a lot of profanity in it. Por ejemplo, decimos, no quiero ver esa película porque tiene mucha profanidad. And so it is true that profane can refer to evil speech. Así que la palabra profano sí hace referencia a un lenguaje impuro. But the truer sense of this word is to take holy things and treat them lightly, irreverently. Pero la esencia de esta palabra es tomar cosas que son santas, que son sagradas, y tratarlas ligeramente, sin ningún respeto. Esau treated his birthright, he treated spiritual things very casually. Esaú trató las cosas espirituales muy casualmente, muy ligeramente. The only thing that he was interested in was what was happening to him right now. Lo único que le importaba era lo que le estaba sucediendo en el presente. For example, he was hungry right now. Por ejemplo, él tenía hambre ahora. And he couldn't wait for a meal later. He had to eat right then. Y él no podía esperarse a comer después. Él tenía que comer ahora. And so he traded that birthright, that double portion, so he could have his immediate needs satisfied. Así que él vendió su primogenitura, ese derecho de nacimiento, con tal de satisfacer su necesidad inmediata. He wasn't thinking about the end of the matter. No estaba pensando en el final de la historia And he lost out. y perdió. Even in his moral life, Aún, it says that he was a fornicator, aún en su vida moral, porque se nos dice que era un fornicario. meaning he couldn't wait for marriage before he fulfilled his sexual desire. Dándonos a entender que ni siquiera pudo esperar al matrimonio para complacer sus deseos sexuales. He was only interested in what gratified him right away. Solo le interesaba lo que lo gratificara en el momento. And so, he lost out on the eternal blessings. Así que nuevamente se perdió las bendiciones eternas And because only thinking of right now. por pensar solo en el presente. And we don't want to be that way. Y no debemos ser así. As Christians, we want to qualify for that double portion like Job had. Como cristianos debemos calificar para recibir la doble porción, igual que Job.
And that means being firstborn sons and daughters. Y esto significa ser hijos e hijas primogénitos. We want to qualify for all that God has for us. Y debemos calificar para todo lo que Dios nos quiere dar. Amen? Amén. Well, let's just take a minute or two and summarize the book of Job. Bueno, tomémonos 1 o 2 minutos y vamos a resumir el libro de Job. You've taken a lot of notes. Han tomado muchas notas. And I want to say, I appreciate your attentiveness. Y quiero decirles que aprecio mucho su atención. You have been very respectful, and I can tell that you're taking it all in. Puedo ver que ustedes son muy respetuosos y que están absorbiéndolo todo. And that makes it easy for me as a teacher. Y eso facilita las cosas para mí como maestro. So I want to thank you for that. Así que quiero agradecérselos. But it is a lot to take in at once. Pero es mucha información para digerir en un solo. And over time, hopefully these truths will come back to your remembrance. Y a su debido tiempo, estas verdades regresarán a su memoria. But just a few things to remember. Pero dejemos algunas cosas para recordar. First, remember that the enemy of your soul, Satan, cannot do anything to you unless God permits. Recordemos, el enemigo de nuestra alma, Satanás, no puede hacer nada a menos que Dios se lo autorice. You don't concentrate on him, you concentrate on God. No nos concentramos en él, nos concentramos en Dios. And I want you to remember that God has your best interest at heart. También quiero que recuerden que Dios desea lo mejor para ustedes, Even though it may not feel like it. aun cuando no parezca o no se sienta. He is looking at the end of the matter in your life. Él está viendo el final de la historia en tu vida. And he knows what you're going through. Él sabe por lo que estás pasando. Job thought that he had been forgotten, Job pensó que él había sido olvidado, but God was with him through the trial. pero Dios estuvo con él en la prueba. And I also want you to remember that if you're suffering or going through a great difficulty in your life, Quiero que recuerdes también que si estás sufriendo o pasando momentos difíciles, this does not necessarily mean that it's because of sin. no necesariamente quiere decir que estás en pecado. Although at times God could be dealing with something like a sin in your life. Aunque sí es posible, hay momentos en los que Dios sí está lidiando un pecado You have to ask the Lord about that. y hay que preguntarle a Dios de qué But se trata. don't feel that trouble or tribulation is due to God's displeasure in your life. Pero no sientas que los problemas o la tribulación son por el descontento de Dios para contigo. God uses these things to bring us into a better place, to know Him more. Dios usa estas cosas para traernos a un mejor lugar, para que lo conozcamos más. Do not think that the Lord is displeased with you because you're going through difficulty. No creas que Dios está disgustado contigo por la dificultad que estás pasando. I was just talking to a couple in our church yesterday, Estaba hablando con una pareja de mi congregación el día de ayer and they were just telling me about a couple of things that had happened to them just in the last few days. y me comentaron de algunas situaciones que les sucedieron estos días. There was a death in the family, Hubo una muerte en la familia, and then their granddaughter got injured in an accident. luego la nieta se lastimó en un accidente And while they were attending the funeral, the neighbor's dog, pit bull, ripped up their dog. Luego, mientras ellos estaban en el funeral, el perro de su vecino, que es un pitbull, mató al perro de ellos. And their dog barely lived. It needed $1,200 worth of vet bills. Y bueno, no, en realidad no lo mató, pero sí lo hizo pedazos y tuvieron que gastar como $1,200 And more on the way. en el veterinario para hacerlo vivir y muchas otras cosas más. And they had children who were staying at their house while they were gone. Habían niños que se quedaron en la casa mientras ellos no estaban. And they left the freezer open. The Dejaron freezer door open accidentally.
dejaron el freezer abierto accidentalmente. and they came home to see water all over the floor and food spoiled. Cuando llegaron, el agua estaba regada por todos lados, la comida descompuesta. Just one thing after another, we're just within about 4 days, 4 or 5 days. Una cosa tras otra en un lapso de 4 o 5 días. And this godly brother in the church said to me, "What did I do wrong?" Y este hermano muy piadoso de la iglesia me preguntó, ¿qué hice mal? And that's how we think, isn't it? Y eso es lo que pensamos. If things are going wrong in my life, I must have displeased God. Si las cosas están saliendo mal, en algo le fallé a Dios. But we can't allow ourselves to feel that way. Pero no debemos sentirnos así. In the Lord's hand, there's a cup of wine and it's full of mixture. En la mano del Señor hay una copa de vino que está siendo mezclada. And so we get good and there's good and bad in life. Así que hay cosas buenas y malas en la vida. But in the end, he pours out the dregs upon the wicked, is what the scripture says. Pero la escritura dice que al final Él derrama su ira sobre el impío. God wants to bring us into a better place spiritually. Dios desea llevarnos a un lugar espiritualmente mejor. As we said, Job said, I've heard of you, but now I know you, now I see you. Y como ya lo mencionamos, Job decía, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. But for experiences like that, there's a price to pay. Pero para obtener estas experiencias hay que pagar un precio. Remember, when the coach has given up on the player, he doesn't make them do laps, he doesn't care what they do. Recuerden que cuando el entrenador ya no pone a trabajar al jugador, ya no lo pone a hacer más vueltas, But the player who's got potential is the one who's doing laps and doing drills and being disciplined. es porque lo ha olvidado. Pero el jugador que tiene potencial, a ese es al que pone a dar vueltas, a correr, a ejercitarse más, a hacer trabajo extra. So if God is working your life, it shows that he loves you, he hasn't given up on you. Así que si Dios está trabajando en tu vida, es una muestra que Él no se ha olvidado de ti, sino que te ama. So let's be encouraged. Así que animémonos. Amen. Amén.